La pandemia de COVID-19 y su efecto en las tendencias de los mercados laborales. Entre algunas de las principales consecuencias de la digitalización se han identificado sobre la sustitución tecnológica del trabajo humano, por la que la transformación de ocupaciones existentes y el surgimiento de nuevas ocupaciones se ve en la destrucción de empleos y las ocupaciones más o menos afectadas, por lo que existe una amplia literatura. Según alguna de esta metodología, abarca sobre grandes diferentes en las proyecciones correspondientes. Si bien hay cuestiones al respecto, que prevalece la opinión que por el menos corto y mediano plazo son algunas de las ocupaciones cuyas tareas se ejecutan principalmente en las acciones manuales rutinarias las que tienen en el riesgo de más alto de la sustitución sobre las tecnologías digitales, por lo que en términos de rama de actividad, las que concentran la mayor y el número de estas ocupaciones serían más afectadas, por lo que principalmente en América Latina las ramas son con altos de riesgo de la sustitución de los segmentos de alta o mediana productividad, también llamados sobre un sector formal, son en diferencia las consecuencias según el método aplicado. Por esto, el sector agropecuario, el comercio, los restaurantes y los hoteles y la industria manufacturera, estos son los segmentos que serían las ocupaciones que requieren niveles bajos y medios de la educación formal, donde se registran los mayores niveles de sustitución en el empleo, por lo que en consecuencia existe la amenaza de una considerable proporción de las personas con niveles más bajos de educación formal que se están obligados a insertarse en sectores de baja productividad, por donde prevalecen los empleos informales y en general de baja calidad. Por esto, la destrucción del empleo de la pandemia, sin embargo, sería una transitoria, debido a que la renovación gradual de las dichas medidas no solo volverán a desempeñarse en el sector informal de las personas, sino que tuvieron que retirarse de una actividad habitual, por lo que esto podría llegar a ser el caso de los trabajadores formales que perdieron su empleo y de los jóvenes nuevos entrantes al mercado laboral u otros miembros del hogar que necesiten contribuir sobre un ingreso familiar. Por lo que en esta manera se profundiza la amenaza de la expansión del sector informal, por lo que las medidas del sector de COVID-19 afectarán en mayor o menor grado. Esto según su duración de la viabilidad de micro y pequeñas empresas formales, por lo que en el cierre de una cantidad considerable de las empresas no solo llevarán con una profundización de los procesos de lo que concentraron, sino también eliminarán de manera permanente la cierta cantidad de empleos formales accesibles para personas de niveles intermedios de una educación formal, por lo que los empleos en expansión en la pandemia, lo que durante la crisis sanitaria están aumentando las compras a través de las aplicaciones en línea, tanto en este tipo de productos como para los que son de primera necesidad, por lo cual puede ser la única opción de compras, lo que se debe suponer que la tendencia de mayores de compras en línea se mantengan más allá de la crisis sanitaria, por lo que posiblemente se debe reforzar por la incertidumbre respecto a la seguridad sanitaria en un ambiente multipersonal, por lo que podría continuar con un largo tiempo prolongado. Por eso, la transformación del empleo del trabajo a distancia y el teletrabajo de una de las transformaciones del trabajo facilitados por la digitalización en el trabajo, por lo que en ocasiones han sido fomentados no solo por un potencial del papel, sino en el trabajo laboral, de que su posible contribución a una mejor conciliación entre el trabajo y la familia, del tráfico urbano
y la descontaminación correspondiente. Por esto, en la mayoría de ellos, sin embargo, no se desempeñaba como teletrabajadores, sino en ocupaciones manufactureras y artesanales tradicionales, lo que en el contexto del COVID-19 el teletrabajo se destaca como una modalidad que acentúa el impacto de las medidas de contención de la expansión del virus, por lo que el funcionamiento de las empresas e instituciones son en el contexto de la crisis sanitaria. Por esto, la transformación del empleo, del trabajo a distancia y del teletrabajo son de las transformaciones del trabajo que se facilitan sobre la digitalización, por lo que es el teletrabajo, en ocasiones que se ha fomentado no solo por su potencial del papel en el ámbito laboral, sino también por su posible contribución a una mejor conciliación entre el trabajo y la vida familiar, por lo que la descongestión del tráfico urbano y la descontaminación correspondiente. Por esto, la incertidumbre del impacto en la productividad laboral son que tanto a nivel global como en América Latina ha demostrado el desempeño mediocre durante la última década. Por eso se representa uno de los enigmas más importantes de la evolución económica reciente, pues las transformaciones tecnológicas indudablemente tienen el potencial de generar un importante aumento de la productividad laboral, por lo que hay diferentes posiciones al respecto de algunos analistas que argumentan de que se trata, y más que todo, de problemas de la medición de otros de las nuevas tecnologías. Por esto, la magnitud del impacto dependerá en una buena parte de la estructura del mercado laboral. Por ello, en América Latina, la destrucción de los empleos fue provocada por la interrupción de actividades económicas que tendrá un impacto inmediato diferente en el desempleo y la productividad laboral medida en crisis anteriores. Por esto, en algunas situaciones, las personas que pierden el empleo perciben que no hay vacantes disponibles, por lo que no buscan un nuevo empleo y salen de la población económica activa. Lo que también la generación de ingresos laborales del sector informal está fuertemente limitada por las restricciones impuestas a actividades en el marco de las medidas de contención de la expansión de COVID-19, por lo que, en consecuencia, en el corto plazo de la tasa de ocupación crecida marcadamente, por lo que a la vez tendría que bajar la tasa de participación, por lo que el incremento de la tasa de desocupación como la caída de la productividad laboral de la medida. Por esto, los desafíos de las políticas sociales y laborales son recientemente que han desarrollado debidamente por un debate intenso sobre la regulación del socio laboral del trabajo. Por esto se refiere a que la protección social y el fundamento o en sistemas de contributivos en la sobre las relaciones laborales emergentes. Por esto, la crisis se ha subrayado sobre la importancia de seguros del empleo para la protección de los trabajadores formales. También, la pandemia ha mostrado claramente la importancia de los instrumentos no contributivos de la protección social y se intensificará el debate sobre un proceso básico universal. También, en evidencia de la necesidad de crear marcos reguladores para nuevas formas de empleo. También el teletrabajo es un formato decreciente de la importancia del trabajo. También la importancia de avanzar de la universalización de los derechos sociales y laborales independiente del formato de trabajo que se realiza en el trabajo,
por lo cual muchas macro y pequeñas empresas formales no tienen reservas para aguantar el prolongado periodo de cero a baja actividad, por lo que también necesitan un apoyo para reanudar las actividades cuando las economías se originen gradualmente hacia la reactivación. Por esto, el financiero especial, más allá de la fase más aguda de la crisis sanitaria, es también importante fomentar un mayor acceso y aprovechamiento de las tecnologías digitales. Por esto, como finalmente podremos decir, la crisis sanitaria ha sido una relación con el cambio tecnológico, por lo que se ha caracterizado la digitalización, por lo cual se podría ver en un largo y corto plazo. Por eso destaca la destrucción de los empleos y la transformación de la manera de trabajar, por lo que la aplicación del teletrabajo y la generalización del empleo, sobre todo en actividades necesarias que cubren las necesidades básicas, en algunas de ellas se podría facilitar las plataformas digitales. De estos cambios profundiza la desigualdad, por lo que hay mayores riesgos de perder el empleo para las personas con menores niveles de educación, de hogares bajos, de ingresos y minorías de minorías, por lo cual la digitalización amenaza en abrir y profundizar brechas laborales entre las personas diferentes de niveles de habilidades digitales. Por esto, en América Latina todavía no hay una evidencia clara con respecto al nivel de las pérdidas de empleos diferenciadas entre hombres y mujeres, por lo cual es una sobrecarga que ejecuta el teletrabajo, ya que tienen que dedicarse al trabajo doméstico y asumen el mismo tiempo de trabajo de cuidado para sus familiares. Por esto, se podría entender que en varios impactos se mantendrían con una intensidad de cambiante en el más largo plazo, por lo cual en el más intensivo teletrabajo es probable que de cierta cantidad de empleos no se recupere sobre un contexto favorable. Por esto la reactivación económica que se podrá expandir en actividades de manera de composición del empleo de los países de la región se podría cambiar a respecto a la situación previa de la crisis sanitaria. Por esto, la activación gradual de los procesos de trabajo podría ser un mayor uso de las nuevas tecnologías. Sin embargo, no está seguro sobre esta reactivación, ya que se ve acompañada por un fuerte repunte de la inversión dada. Entre esto, la elevada incertidumbre respecto a la duración de la pandemia y el posible surgimiento de la segunda ola de COVID-19. Por esto, en el restablecimiento de los flujos del comercio internacional es un comportamiento más cauteloso. Por esto, el gasto de los hogares en parte de los más elevados niveles de desempleo, y estos son algunos de los factores que inciden a los menores ingresos laborales, por lo que en esta parte de la incertidumbre podría ser un repugnante del consumo y la demanda correspondiente, por lo cual se podría ver en una magnitud de las características de la inversión, por lo que esta evolución de la productividad laboral en un plazo más largo también depende del grado de pérdida de capital humano en el corto, por lo cual esta revisión parcial de la globalización tiende a profundizarse sobre una causa de la experiencia de la pandemia, ya que finalmente se debería esperar a que, sumando varios años de debilidad de la generación en el empleo formal, es un contexto de bajo crecimiento económico, por lo cual en los debates de las políticas se podría ganar fuerza de planteamientos respecto a los temas como la desigualdad del mercado laboral, por lo que en el trabajo de diferentes relaciones del trabajo asalariado formal, ya que en otra parte en el contexto es un reciente
nacionalismo económico y político. Por eso existe el empleo de la pandemia, por lo que la presión sobre las instituciones multilaterales diseñadas justamente para enfrentar con soluciones a los retos globales.